Muy buenas tardes con todos. ¿Se escucha? Les saluda la doctora Berta Flores, jefa de la Oficina Universitaria de Gestión de Egresados y Graduados de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. A nombre de la universidad, les doy la más cordial bienvenida al webinar online ¿Cómo logro mis objetivos profesionales? Entrevista de selección a cargo de Mauricio Aguinaga Lira, Associate Manager de Michael Page, empresa líder en las divisiones de recursos humanos, quien es especialista en liderazgo y magíster en desarrollo organizacional y dirección de personas, con más de 15 años de experiencia en diferentes sectores y diferentes mercados internacionales. Agradecemos el interés de cada uno de ustedes en este taller. Por favor, les solicitamos, aunque ya lo hemos visto, parece que tienen el buen hábito, que durante su desarrollo puedan mantener apagados sus micrófonos para evitar que se filtre algún sonido. De tener alguna pregunta, por favor, usar el chat que Mauricio podrá ir contestando ordenadamente. Al finalizar el taller, se compartirá un enlace para que puedan completar una pequeña encuesta y así poder hacer entrega de sus constancias. La constancia será digital y será enviada a su correo una vez validemos que han respondido a la encuesta. Esperamos satisfacer vuestras expectativas y contar con vuestra participación en futuros talleres que seguiremos comunicándoles oportunamente. Sin más preámbulo, damos pase a Mauricio y agradecemos su disposición al compartir este taller con nosotros. Muchas gracias y éxitos. Nos seguimos viendo. Muchas gracias, doctora, por el pase. Buenas noches. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes conversando acerca de los desafíos de empleabilidad, cómo afronto mis objetivos profesionales, y hablar específicamente el día de hoy acerca de la entrevista de selección. Para lograr nuestros objetivos, para compartir bien nuestras experiencias y conocimientos, he preparado una presentación que estoy compartiendo hoy a través de Zoom. Espero la puedan apreciar con claridad. Y bueno, como lo mencionó la doctora, mi nombre es Mauricio Aguinaga Lira. Actualmente soy Associate Manager en Michael Page. Michael Page es una de las principales empresas de consultoría en reclutamiento y selección a nivel mundial. En el Perú, desde el año 2015. Y nuestro valor agregado es que somos especialistas. Somos especialistas en selección por diferentes rubros y por diferentes niveles jerárquicos. Como lo pueden ver en la pantalla, somos un grupo de empresas cuyo foco es reclutar a los perfiles de manera técnica y cualificada. Como pudieron ver en mi presentación, mi experiencia laboral viene de recursos humanos, por lo tanto, yo durante los últimos 5 años he entrevistado y seleccionado a los principales ejecutivos de recursos humanos para las principales empresas del país. Y en la oportunidad que he tenido de conversar con ellos, siempre les he preguntado qué es lo que buscan sus principales talentos para las empresas, o cuáles son los principales desafíos que afrontan desde los procesos de selección. Y hoy quiero compartir con ustedes esta información muy relevante de mi experiencia y lo que he podido percibir del resto de gerentes de recursos humanos. Entonces, empecemos en la capacitación del día de hoy. ¿Cómo logro mis objetivos profesionales? ¿Cómo afronto una entrevista de selección? Para empezar, tenemos que hablar acerca del contexto de la entrevista de selección. La entrevista de selección, dentro del proceso de selección, es una de las etapas más importantes. Sin embargo, para llegar a la etapa de entrevista de selección hay que pasar al menos 6 etapas previas. El proceso de selección cuenta con al menos 9 etapas, son las que ustedes van a poder ver en la presentación. Es el trabajo. Inicialmente, las posiciones a nivel intermedio y de un nivel jerárquico de entrada tienen muchas más etapas que los procesos de selección para posiciones ejecutivas. Para posiciones ejecutivas probablemente no haya muchas dinámicas de selección y tampoco se publique la oferta. Por lo tanto, la red de contactos tiene un peso mucho más importante. Entonces, una vez identificados dónde estamos en el proceso de selección, vamos a empezar con el proceso de selección. ¿Cómo nace el proceso de selección? El proceso de selección nace con la identificación de la necesidad por parte de la empresa. Esta identificación de la necesidad surge por 2 razones.
La primera es porque es una nueva posición, es decir, en el organigrama del área o de la compañía no existía esta posición previamente y se crea un espacio para esta. O la otra alternativa es un cambio de perfil, es decir, ya había una persona que ocupaba esta posición antes y tuvo que haber un cambio de persona, por renuncia, porque no cumplía con las funciones, no lograba los objetivos, pero hay una oportunidad que tiene que ser ocupada. Cualquiera de los dos, siempre van a ver un perfil de puesto o descripción del puesto. Y en esta descripción del puesto siempre van a encontrar 4 componentes que son muy importantes que tengan en cuenta desde el inicio. El primero es la experiencia. La experiencia es la cantidad de años que una persona tiene ocupando en un cargo, en un área y dentro de una empresa de un sector en particular. El segundo componente del perfil son los conocimientos. Los conocimientos vienen a través del estudio de ciertas carreras profesionales, ciertas carreras técnicas, ciertas especializaciones. Y además, a través de la experiencia particular en ciertos sectores o en ciertos cargos. El tercer componente del perfil del puesto es la competencia, o las competencias. ¿Y qué son las competencias? Son las capacidades que tenemos todas las personas para asumir un desafío particular y lograr ciertos objetivos. Y adicionalmente, al final, también van a encontrar algunas particularidades del puesto. ¿Cuál es una particularidad del puesto? La jornada de trabajo, el horario, el lugar donde se realiza el trabajo, el salario que se ofrece. Entonces, para resumir esta etapa inicial, cuando nace la necesidad por parte de la empresa, se tienen que definir estos 4 puntos. Y una vez que se definen al menos estos 4 puntos dentro de la organización, empieza la segunda etapa del proceso de selección. Ahora, ¿por qué es importante definir cuando la identificación de la necesidad es por nueva posición o por un cambio de perfil? Cuando es una nueva posición, en el proceso de selección se van a enfocar mucho más en la parte de conocimientos y experiencia en los candidatos. En cambio, cuando es un cambio de perfil, la tendencia es que se enfoquen más a las competencias, porque hay una razón por la cual cambiaron a la persona que está ahí o se fue. Entonces van a buscar mejorar las competencias y mantener y también mejorar las experiencias y los conocimientos. Entonces, una vez identificada la necesidad, lo que ocurre es la publicación de este perfil o de la oferta laboral. Y la publicación de la oferta se hace a través de diferentes canales. Hoy, más que nunca, las publicaciones se hacen a través de canales online. Estos canales online son las bolsas de universidades, las bolsas de trabajo de universidades, las bolsas de trabajo común, las webs, las páginas web de las mismas empresas publican las oportunidades laborales que tienen internamente, y las webs de consultoras de reclutamiento y selección. Una vez que se publican estas ofertas, son vistas por los candidatos, por las personas interesadas en ocupar esas posiciones, y lo que ocurre es la postulación. Ahora, ¿qué pasa? No siempre nos llaman cuando postulamos a un trabajo. Y no nos llaman por múltiples razones, pero principalmente porque quizás no estamos cumpliendo con el perfil de la posición. Entonces, primero es muy importante para postular cumplir con el perfil, o acercarnos lo más posible al perfil. Segundo, quizás para esa publicación hay muchas postulaciones. Hablamos que al promedio por publicación hay 400 postulaciones. Entonces el reclutador tiene que revisar 400 currículos, 400 CVs. Entonces, ¿cómo tiene que ser mi CV para que realmente tenga la información que buscan en esta primera etapa? Esa es una pregunta muy importante que luego vamos a responder en los siguientes slides. Pero a pesar de que yo cumplo con el perfil o tengo un buen CV, muchas veces no me llaman. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es mover mi red de contactos. Y tengo que activar mi red de contactos para identificar qué persona dentro de la empresa o dentro de la consultora de selección es la responsable de ese proceso de selección. Para que entre personas conocidas, con esa persona responsable del proceso de selección, pues le puedan referir mi perfil. Una vez que le refiera mi perfil, vamos a saltearnos estos canales tradicionales de reclutamiento. Y vamos a tener mejores chances de que revisen nuestro CV y que nos llamen a una entrevista. Entonces, desde la etapa de reclutamiento es importante identificar los canales donde van a encontrar las oportunidades, identificar que la herramienta principal para este canal es el CV, y si no tienen convocatoria por esta posición, es muy importante activar su red de contactos para que los presenten
validando sus perfiles profesionales. ¿Sí? Entonces, una vez que postulamos, reclutamos, hay posibilidades de que un headhunter o una consultora de selección, un área de reclutamiento y selección, al momento de buscar un perfil, no reciba los perfiles que están buscando. Entonces, lo que ocurre es que salen a buscar estos perfiles. Ahora, para que los encuentren a ustedes, tienen que tener en cuenta que su perfil tiene que estar bien completo, con los datos correctos y actualizados en las webs de las consultoras, en las webs de las empresas, sus CVs con red de contactos, y tienen que estar actualizados en una red que es fundamental el día de hoy. LinkedIn. ¿Sí? Tienen que tener su data actualizada en LinkedIn. Es ahí donde los headhunters buscamos la mayor cantidad de profesionales. Ahora, regresemos al CV, que es una herramienta muy útil para afrontar el proceso de reclutamiento. Como pueden ver en la presentación, el CV que les muestro como ejemplo es un modelo bastante sencillo. El CV tiene que tener máximo 2 caras. Si tienen más de 15 años de experiencia profesional, está bien que tenga 2 caras. Si tienen menos de 15 años, debería tener entre 1 cara y cara y media. Lo más importante del CV son las 2 primeras partes. La primera, su nombre y con sus datos de contacto muy claros y adecuados. Y lo segundo es su experiencia o su resumen profesional. El resumen profesional tiene que ser objetivo. Tiene que atacar la descripción del perfil de la posición que están buscando. Si piden, por ejemplo, un gerente comercial con 10 años de experiencia en posiciones de gerencia en sectores retail o servicios, el resumen profesional tiene que decir eso, si es que lo tiene. Luego, lo más importante en su CV es que su experiencia profesional empiece de la experiencia más reciente a la más antigua. Y coloquen muy claro el nombre de la empresa. Si la empresa no es muy conocida, un par de líneas describiéndola, y luego el cargo, y a la derecha del cargo las fechas que ocuparon ese cargo. El cargo dice mucho acerca de las funciones. Entonces mi recomendación es que no le den mucho espacio en su CV a las funciones. Dedíquense a los logros. Y los logros, colóquenlos en bullets. Es la forma como nosotros, los headhunters, vamos a identificar dentro de su CV, en 10 segundos, cuáles son los logros. Y los logros tienen que ser cuantificables. Tiene que haber un número. ¿Cómo lo cuantifican? Pues identificando el incremento en las ventas, mostrando la mejora en la productividad, el ahorro, la mejora en el proceso, quizás comparando un año a otro, etc. Y así lo tienen que ir haciendo con cada una de sus experiencias profesionales. A veces me preguntan, Mauricio, ¿qué pasa si tengo más de 20 años de experiencia profesional? ¿Es necesario que coloque todas? No, no es necesario que coloques todas. Es importante que coloques tus últimos 10 años de experiencia profesional, pero no es necesario que coloques tus posiciones de prácticas ni tus primeros pininos en diferentes sectores. Lo más importante, como les digo, al momento de armar un CV es su última experiencia. Luego viene la parte de educación. En la parte de educación tienen que poner la educación que tiene una duración mayor de 6 meses. Hablo de la carrera profesional y alguna maestría. Otros estudios como especializaciones o certificaciones tienen que ir en otro espacio. Entonces, como resumen para la parte del CV, tiene que ser un CV de máximo cara y media, 2 caras. Tiene que estar bien estructurado, tiene que ser sencillo, claro, tiene que cuidar que no tenga errores ortográficos, tiene que incluir méritos académicos y laborales, y tiene que colocar siempre experiencia. Recomendación personal, no incluyan referencias, porque ustedes nunca saben en dónde va a terminar su CV y por lo tanto van a estar compartiendo información personal de sus contactos de referencias, como el teléfono o el correo o el cargo. Y lo otro que a veces me preguntan por parte del CV ¿es necesario colocar foto? Mi recomendación es que no. La foto, la presencia tiene mucha relevancia cuando tienes mucha exposición hacia el cliente. Pero para las demás posiciones lo que importa es la experiencia. ¿Sí? Entonces, una vez tenemos claro qué hacer nuestro CV y publicamos, y ya tenemos muy claro nuestra experiencia profesional y nuestras capacidades, y le hemos subido a diferentes plataformas, y sobre todo a LinkedIn, nos van a llamar por teléfono si cumplimos. Y el filtro telefónico es una etapa fundamental entre el reclutamiento y la entrevista. Y el filtro telefónico sirve
para identificar mayores aspectos acerca de si los candidatos que yo he seleccionado en la etapa de reclutamiento y evaluación de CVs cumplen o no cumplen con el perfil. Y voy a validar información que no está en sus CVs. ¿Y qué información es? La del salario y la de su disponibilidad o algunas particularidades de la posición. Además, en el filtro telefónico van a corroborar si la información de su CV es la adecuada, porque probablemente hayan CVs desactualizados. Entonces van a preguntarles, ¿actualmente estás trabajando en tal empresa y en tal cargo? Sí. ¿Cuántos años de experiencia tienes? Tantos años. ¿En qué empresas? ¿En qué sectores? ¿Qué cargos? ¿Cuál ha sido tu principal logro? Quizás te preguntan. Pero adicionalmente te van a preguntar, ¿cuál es tu salario actual? Y también te van a preguntar cuáles son tus expectativas salariales. Estos dos montos son muy importantes para saber si estás dentro del perfil, si cumples con las expectativas salariales dentro de la banda salarial que el perfil ofrece. Adicionalmente también me van a preguntar si es que la posición es fuera de Lima, si estás dispuesto a viajar, con cuánta frecuencia, si estás dispuesto a residir fuera de Lima o en región o en algún otro país, si estás dispuesto a trabajar en un distrito lejano de los distritos céntricos de Lima, o quizás si estás dispuesto a trabajar de lunes a sábado, o en horarios diferentes. Si después de todas las preguntas tú sigues cumpliendo dentro del perfil, lo que va a ocurrir es que van a coordinar contigo una fecha y hora para entrevistarte. Ahora, es muy importante que cuando te llamen por teléfono para validar esta información y coordinar contigo la entrevista, tú lo puedas hacer, tú puedas responder la llamada, puedas conversar con las personas de una manera muy tranquila y calmada. Por lo tanto, si te encuentras manejando, te encuentras en algún lugar con ruido, lo que les recomiendo es que pidan unos minutos y devuelvan la llamada cuando estén mucho más tranquilos. Y adicionalmente, que tengan dónde anotar. Dónde anotar el día, la hora, el lugar y el entrevistador con quién será la siguiente entrevista. Y adicionalmente, aprovechen el filtro telefónico, esa llamada, para tener mayor información acerca de la empresa y del sector al cual están postulando o al cual los están llamando para invitarlos a postular. Esta información es sumamente importante para la entrevista. Y ahora vamos a ver por qué. La entrevista tiene 3 etapas. Un antes, un durante y un después de la entrevista. Quizás la etapa más importante para la efectividad de la entrevista es el antes. ¿Por qué? Como les dije, en el filtro telefónico lo que buscamos es que ustedes puedan tener información importante de la empresa. Quizás no les digan el nombre de la empresa porque es una búsqueda confidencial, pero pregunten en qué sector está, qué tamaño tiene, es nacional, es transnacional, pertenece a un grupo económico, no pertenece a un grupo económico, tiene presencia en Lima, tiene presencia en otras regiones, cuáles son los objetivos de la empresa. Y anoten esas respuestas, porque luego lo que tienen que hacer es comenzar a buscar mucha información acerca de las empresas del sector, acerca de la dinámica del sector, acerca de la coyuntura que está pasando el sector actualmente. Y utilicen también su red de contactos para buscar información sobre este tipo de empresas, sobre este tipo de particularidades del sector. Porque lo que van a tener que hacer durante el filtro hasta la entrevista es prepararse. Y lo que tienen que hacer al momento de prepararse es atar lo que la empresa o el sector busca con lo que ustedes tienen. Tienen que conectar. Y para eso hay que prepararnos muy bien. Antes de la entrevista también tienen que revisar muy bien el perfil al que postulan. La experiencia, el conocimiento y competencias. Cuando el perfil está publicado a través de algún canal web, ustedes ya saben qué tipo de preguntas les van a hacer. Si hay competencias como liderazgo, como trabajo en equipo, como iniciativa, como habilidades comunicacionales, adaptabilidad, innovación, creatividad, estrategia o análisis, pues ténganlo por seguro que van a buscar validar esas competencias en la entrevista. Si buscan conocimientos como el inglés avanzado, algún dominio de ERP, algún manejo de alguna herramienta de Microsoft, ténganlo por seguro también que la entrevista lo van a validar. Y también van a validar ya no los datos objetivos de su experiencia. ¿A qué me refiero con los datos objetivos? A los años, el cargo, los sectores. Sino van a validar los aspectos subjetivos de su experiencia. ¿Qué tan buena fue su experiencia? Y aquí es muy, muy importante prepararnos para las preguntas que nos van a hacer. ¿Qué también tienen que hacer antes? Estudiar muy bien su CV. Lo que han puesto ahí lo tienen que saber de memoria.
no nos puede agarrar por sorpresa. Que también tienen que repasar sus logros y experiencias. Y tienen que cuidar mucho su imagen. Y aquí vamos a detenernos un ratito para hablar acerca de la imagen. Para hombres y mujeres, les recomiendo siempre pecar de exceso. Es decir, si podemos ir en un terno los hombres con camisa clara y corbata clara, zapatos bien limpios, medias color del terno, presentables, impecables, será lo ideal. No abusar del perfume es muy importante. Y para las chicas, para las mujeres, un buen sastre, una buena blusa, un buen pantalón limpio, ordenado, bien planchado, sin abusar del maquillaje, sin abusar del perfume, sin abusar de las joyas, también les va a ayudar bastante. El maquillaje, el perfume, las joyas distrae y no nos impide ver lo que realmente nos importa en esa media hora, 45 minutos o una hora de entrevista. Entonces hay que cuidar mucho la imagen. Dicen que no hay segundas buenas impresiones. La primera impresión tiene que ser la mejor de todas. Entonces, nos preparamos para la entrevista. Ya sabemos bien las características del sector, sabemos muy bien qué es lo que nosotros tenemos para aportar, sabemos muy bien nuestro CV, sabemos muy bien el perfil. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es afrontar la entrevista. Y afrontar la entrevista, ese mismo día, durante la entrevista, es llegar al menos 10 minutos de anticipación. Yo a la semana entrevisto entre 20 y 25 personas. Cuando son entrevistas presenciales, les cuento, la gran mayoría no llega a puntual. Y me da mucho gusto cuando tengo una entrevista y la persona llega con anticipación. Hoy quizás, a nivel virtual, las entrevistas que estoy teniendo, las personas no llegan tarde. Pero igual, tienen que prever cualquier tipo de contratiempo que puedan tener en sus casas durante la cuarentena. Entonces, primera recomendación durante la entrevista, ser sumamente puntual. Segunda recomendación, y muy importante, el primer contacto visual con el entrevistador tiene que ser con una sonrisa. Tienen que mostrar positivismo y actitud agradable al momento de afrontar este desafío. Y siempre durante la entrevista tienen que establecer contacto visual. Adicionalmente, tienen que presentar ideas en secuencia lógica, simple y atractiva. Tienen que ser muy coherentes entre lo que dicen y lo que hacen. Tienen que utilizar buen tono de voz. Tienen que demostrar buena disposición y buena actitud. Y mantener una buena postura. Algunas preguntas me dicen, Mauricio, ¿cómo logro ser coherente? ¿Cómo logro tener un buen tono de voz, buena actitud y con confianza? Pues la mejor forma de estar seguro de lo que uno dice, hace y muestra es primero decir la verdad y segundo, prepararse muy bien. Y aquí vamos a entrar a la preparación para la entrevista. Una entrevista, cuando empieza, siempre va a haber una etapa de rompehielo, en la cual van a preguntar cómo están, qué tal estuvo su día. Dícenlo también ustedes para soltarse. No sean pocos, hablen un poquito más. Generen confianza, generen empatía. Luego de esos pequeños minutos de rompehielo, lo que van a venir son preguntas abiertas. Porque lo que busca una pregunta abierta, una pregunta general, es conocerlos a ustedes. ¿Pero cuál tiene que estar rojo? Por ejemplo, una pregunta abierta muy típica es, cuéntame sobre ti. Y cuando te preguntan, cuéntame sobre ti, lo que buscan conocer son todas tus facetas, como tu faceta profesional, tu faceta personal. Dentro de tu faceta profesional, tu experiencia, tus conocimientos y tus competencias. Dentro de tu faceta personal, quién eres, qué rol les cumples, cuáles son tus principales valores. No se centren solo en lo profesional o solo en lo personal. Hablen de ustedes de manera integral. Otro tipo de preguntas abiertas es, haz una breve descripción de tu experiencia profesional. Acá mi recomendación es que escuchen bien la pregunta. Siempre que hago esta pregunta o hago esta introducción, les digo, haz una breve descripción de tu experiencia profesional o hazme un resumen ejecutivo. Y las personas terminan hablando 10, 15 minutos y no terminan de hablar sobre su experiencia profesional. Un resumen o una breve descripción son 2 a 3 minutos. Tienen que resaltar los aspectos fundamentales de su experiencia, pero sobre todo conectado con el perfil al cual están postulando.
Durante las últimas 2 semanas, como ejemplo, he estado buscando perfiles comerciales para el sector salud. Y cuando les he hecho, hazme un breve resumen de tu experiencia profesional, me recitaban sus CVs. No me hablaban específicamente de sus experiencias comerciales en el sector salud. A veces se ponían a contarme detalles de otros factores. Y perdían oportunidades magníficas para comenzar a vender su perfil de acuerdo a lo que yo estoy buscando. Otras preguntas abiertas, que no son tan abiertas, pero son abiertas, es ¿por qué quieres trabajar con nosotros? Usualmente estas preguntas te las hacen ya cuando pasas entrevistas dentro de la empresa. Y ahí ustedes tienen que otra vez mostrar la conexión entre lo que han averiguado acerca de la empresa y el sector y lo que ustedes tienen y quieren desarrollarse como profesionales. También les pueden preguntar qué es lo que buscas en un trabajo. La peor respuesta, creo que a esta pregunta es estabilidad. Nosotros en un trabajo lo que debemos buscar es desafiarnos constantemente, que nos saquen de nuestra zona de confort, que nos exijan, y que nosotros nos sintamos que estamos aportando a los objetivos y desafíos de la empresa y contribuyendo a la gestión del negocio. Pero esto no deja de ser una respuesta general. Ustedes tienen que aterrizarlo un poco más en cuanto a su experiencia, a sus expectativas y a lo que el sector o la empresa está buscando. Y así van a ir desarrollándose más preguntas abiertas hasta que van a ir comenzando a llegar a algunas preguntas específicas o cerradas. Y van a comenzar a validarlas. Por ejemplo, si en la descripción del perfil tiene inglés intermedio o inglés avanzado, y ustedes en el filtro telefónico dijeron, ¿hablo inglés? Pero que no les quepa la menor duda que en la entrevista les van a hacer algunas preguntas en inglés. Y si ustedes dijeron hablaban avanzado y no muestran un nivel avanzado, lo más probable es que no continúen en el proceso de selección. Entonces, hay que decir la verdad, y si podemos mejorar nuestro nivel de inglés entre el filtro y la entrevista, pues practiquémoslo un montón. ¿Sí? Y luego van a comenzar a llegar las preguntas por competencias. Y las preguntas por competencias son preguntas como las que pueden ver en la presentación, que se enfocan directamente en la competencia. Cuéntame una experiencia en la cual has tenido que liderar equipos. Ahí están validando el liderazgo. Cuéntame una experiencia en la cual afrontaste un desafío complejo. Quizás en esta pregunta por competencias están validando más de una competencia. Están validando, primero, liderazgo. Segundo, ¿qué es para ti un desafío complejo? Tercero, ¿cómo tomaste decisiones? Tu nivel de estrategia, tu nivel de análisis, tu nivel de comunicación también. Porque para responder esta pregunta, tienes que tener un buen nivel de comunicación, una buena secuencia lógica, una coherencia, un buen tono de voz, seguridad. Y hay una pregunta que valida competencias de una manera muy disimulada, que es cuéntame tu principal logro. Y luego que le digan el logro, le van a preguntar cómo lo conseguiste. Y cuando narren la historia de cómo consiguieron el logro, van a comenzar a identificar ciertas competencias que son importantes en su perfil. Entonces tienen que tener muy claro sus logros. Y tienen que tener muy claro cómo van a responder acerca de estos logros que ustedes han identificado. Dentro de las preguntas también van a tener preguntas complejas. El objetivo de las preguntas complejas es sacarlos de su zona de confort. Buscar reacciones naturales y emocionales por parte de ustedes. Y hay un montón de tipos de preguntas complejas. Una pregunta compleja es ¿por qué debería contratarte a ti y no a tu compañero? Una pregunta compleja que solía hacer mucho yo era ¿por qué yo no debería contratarte? Y es compleja porque te estoy pidiendo que hables mal de ti. Y a nadie le es fácil hablar mal de uno, y menos aún cuando estás en un proceso de selección. Y hay preguntas complejas que lo que buscan conocer es tu reacción natural, como la que aparece en la diapositiva, ¿no? Imagínate que trabajas en una biblioteca y un libro ha sido mal archivado. ¿Cómo lo encuentras? Hay algunas personas que me van a responder directamente. Hay otras personas que me van a decir, Mauricio, por favor, dame 2 minutos para pensarlo. Y luego de pensarlo me van a decir, pues lo que primero que haría es, iría estante por estante a ver los códigos y ver qué libro está mal archivado. Otras personas irían directamente a la fuente
Iría al sistema y vería los códigos tratando de identificar cuál está mal archivado. Otras personas irían a los procesos, cómo se organizan los libros dentro de esta librería, para ver dónde hubo el error y por lo tanto identificar dónde está el libro mal archivado. ¿No? Todos este tipo de reacciones te dicen tu estilo de comportamiento. Eres una persona que se enfoca en la ejecución, eres una persona que se enfoca en el análisis, eres una persona que se enfoca en el proceso. Entonces lo que buscan estas preguntas es sacarte de tu zona de confort y conocerte realmente. Hay un montón de tipos de preguntas complejas. Y hay metodologías complejas también. Yo recuerdo cuando pasé el proceso de selección para entrar a Michael Page, mi última entrevista con el director regional, que está en Chile, fue una entrevista muy atípica, fue en la sala de directorio de nuestras oficinas. Era una mesa larga, de 4 asientos a la derecha, 4 a la izquierda, al frente estaba la cámara web y al frente estaba yo, y había una tele grandota en la cual yo me veía. Y cuando empezó la entrevista, escuché una voz que me comenzó a saludar y de pronto vi que se prendió la cámara. Pero yo no veía su cara. Yo solamente veía de su frente para arriba. Entonces yo no podía identificar cuál era su reacción ante mis respuestas. No sabía si lo estaba haciendo bien o mal. Es más, incurrí en un pésimo error. Comencé a tratar de identificar si sus gestos de la frente eran positivos o negativos. Entonces me sacó completamente de mi zona de confort durante toda la entrevista. Y me hizo preguntas para mí sumamente difíciles porque no tenía capacidad de respuesta. No sé cómo entré en realidad, pero bueno, eso lo podemos conversar otro día de una manera más amical. Pero son ejemplos que ustedes van a poder encontrarse. Y como les dije, la mejor forma de afrontar una entrevista es primero sabiendo a dónde estoy postulando, sector, empresa. Segundo, saber bien qué es lo que yo tengo, y tercero, vincular lo que yo tengo con lo que estoy postulando y mostrarlo con muchísima seguridad. Profundicemos un poquito acerca de las respuestas que tienen que comenzar a construir en una entrevista por competencias. La entrevista por competencias es una metodología muy eficaz que lo que busca es conocer tu pasado, cómo desarrollaste tus desafíos anteriormente para predecir tu desempeño futuro. ¿Sí? Entonces, para lograr mostrar bien nuestras competencias, yo les recomiendo utilizar una metodología. La metodología se llama STAR. STAR es el acrónimo de 4 palabras: situación, tarea, acción y resultado. Entonces, ¿qué pasa cuando les hacen una pregunta por competencias? Supongamos que la pregunta es, Mauricio, cuéntame una experiencia en la cual te hayas trazado un objetivo y lo hayas superado. Lo natural, la reacción natural de cualquier candidato es contar directamente la experiencia y el resultado. Pero lo primero que tienen que hacer ustedes es contar el contexto. ¿Dónde estaban ustedes en esa experiencia? Es decir, ¿en qué empresa? ¿Qué cargo ocupaban? ¿Qué situación particular atravesaba la empresa, el sector, su rol dentro de la organización? Entonces, por ejemplo, si yo digo, yo era el gerente de recursos humanos de la empresa pesquera del Grupo Romero. Asumí el rol de gerente de recursos humanos cuando tenía 30 años. Era la primera vez que había un gerente de recursos humanos en la empresa. Una empresa cuyo directorio estaba compuesto por el Grupo Romero y por un grupo pesquero. 2 grupos económicos con diferentes estilos de gestión. La empresa tenía, en ese momento, 700 colaboradores, ¿no? La tercera parte tripulantes, la tercera parte operarios y la tercera parte administrativos. Tenía 5 plantas a nivel nacional, 10 embarcaciones y una oficina administrativa en Lima. Tenía sindicato y el sector pesquero venía reduciendo las cuotas los últimos meses. Por lo tanto, no había muchas utilidades. Entonces, el objetivo que me trazaron en ese momento y que me tracé era mejorar el clima laboral en 10%. El objetivo final, lo logrado fue mejorarlo en 14%. Y lo hice porque apliqué 3 estrategias fundamentales. Y comienzo a desarrollar cada una de las estrategias. Y en el desarrollo de cada estrategia voy a mencionar también los desafíos que tuve para afrontar estos objetivos que me trazó mi gerente general. Y finalmente, luego de mencionar las tácticas, las nuevas estrategias para afrontar los nuevos desafíos, que a veces no están previstos en nuestros planes de acción,
tengo el resultado. El resultado fue mayor al esperado o el mayor que me propusieron realizar. Pero ese resultado es un número. Pero ese número me lleva a tener un impacto. ¿Y un impacto en qué? En mí, en mi área, en la organización, en el sector. ¿En mí por qué? Porque como gerente nuevo pude mejorar el clima laboral y me pude validar con mis pares. En mi área, porque era un área nueva. Un área nueva de recursos humanos que comenzó a generar estrategias muy importantes para todos los colaboradores. En la empresa, porque se vinieron negociaciones de pliegos sindicales muy fuertes y al haber buen clima laboral, pues no tuvimos ninguna contingencia en la producción. Y en general, porque los colaboradores se sentían bien y podían aportar o desarrollar junto a sus familias otras estrategias de recursos humanos. Entonces, cuando tú sigues una metodología de respuesta, va a ser muy fácil para el entrevistador poder validar competencias importantes, como estrategia, como análisis, como liderazgo, como comunicación, como innovación, creación, etc. Y sobre todo, van a mostrar lo que los entrevistadores buscamos: confianza, seguridad, seniority, muy buena comunicación. A diferencia de las personas que no se preparan, los entrevistadores tenemos que comenzar a sacarle la información por cucharita. Y la comunicación no es muy fluida, ¿no? Y a todos nos gusta trabajar con gente con muy buena comunicación y muy buena interacción. Entonces, como recomendación, es utilicen esta metodología para quizás todo tipo de respuestas. A veces yo utilizo esta metodología en ciertas discusiones familiares también, para que se pongan en mis zapatos y me entiendan un poquito. Les recomiendo utilizarla constantemente. Cuando vamos llegando al final de la entrevista van a comenzar a salir ciertos temas que son muy importantes que tengan en cuenta. El primero es el salario. Le van a preguntar cuál es tu salario actual o cuál fue tu último salario. Y aquí tienen que tener en cuenta el salario fijo, el salario variable y los beneficios. Cuando hablamos de beneficios, son beneficios monetarios. Y todo esto lo tienen que sumar y anualizar. Sus ingresos anuales, ¿cuáles fueron? Para que tengan un monto anual de referencia. Lo segundo que les van a preguntar es, ok, este es su salario actual, ¿y cuáles son tus expectativas salariales? ¿Cuánto más te gustaría recibir para ver otra opción laboral? Probablemente ya se lo hayan hecho en el filtro telefónico, así que lo que les corresponde es mostrar montos similares a los que ya mencionaron, no deberían cambiar. Entonces estas expectativas nuevas tienen que tenerlas desde antes de la entrevista, pero siempre en la entrevista se las van a preguntar. Mi recomendación como headhunter es que nunca den un monto mayor al 30%. ¿Por qué? Supongamos que su salario es de 10.000 soles y yo les pregunto ¿cuánto quieres? Para ver otras opciones. Y me dicen más de 30% en mi paquete anual. Probablemente signifique 13.500 o 14.000 soles. Para mí ese mensaje es, estoy tan bien en mi empresa que para moverme me tienes que incrementar el salario considerablemente. Entonces, si yo te presento como candidato y llegas a la final, estás tan bien en tu empresa que hay una posibilidad de que tú rechaces la oferta. Yo como headhunter, yo como área de selección, lo último que quiero es que el candidato seleccionado rechace la oferta. Entonces, si realmente tienes intención de ver otras opciones laborales, pues te sugiero no incrementes tus pretensiones más del porcentaje que les dije, que es de 30%. Igualmente, van a haber situaciones en las que quizás ustedes estén valorando menos el salario y más la oportunidad, más la nueva experiencia. En ese sentido, les sugiero tener un salario mínimo o salario piso. Este salario mínimo, salario piso, no debería ser el 20% menos de lo que actualmente percibo. ¿Por qué? Porque tener un salario de 20% menos en un periodo de tiempo mediano, como es 1 o 2 años, no es sostenible en el tiempo. ¿Y por qué le digo que no es sostenible en el tiempo? Porque las personas, cuando contratamos personas, buscamos que se queden en la empresa al menos 2 años. ¿No? Y si tú te vas a ajustar la billetera a nivel anual 20%, significa que vas a cambiar tu estilo de vida. Y eso no es sostenible. Si no estás contento con tu salario, vas a estar viendo otras oportunidades en el corto plazo. Entonces, es importante que tengan en cuenta siempre estos 3 montos, ¿sí? Ahora, en la entrevista también hacia el final les van a preguntar, ¿tienes alguna pregunta?
y yo les recomiendo que aprovechen esta oportunidad a hacer preguntas de dos tipos. Primero, acerca del desafío. Cuéntame un poco más acerca del desafío, cuáles son los objetivos de la empresa, cuáles son los desafíos del sector. Porque esta información, si avanzan a la siguiente etapa, les va a ayudar a prepararse un poco más. Y lo segundo es preguntar acerca de, ok, ¿en qué etapa estamos? ¿Cuál es la siguiente etapa? ¿Cuándo podrías llamarme? ¿Cuándo podría estar entrevistándome? Para que ustedes organicen su agenda y estén preparados para recibir la siguiente llamada. ¿Sí? Recomendación en este aspecto, nunca preguntar antes por el salario. Es una regla. No pregunten por el salario. Esperen a que les pregunten ustedes. Si les preguntan y le dicen, ok, mi salario es este, y mis expectativas son estas, no pregunten, oye, entonces, ¿mis expectativas están dentro de la banda? ¿O te parece bien lo que estoy pidiendo? No pregunten mucho ahí. ¿Sí? Quizás, si están fuera de la banda, por encima, el evaluador se los va a comentar y le va a preguntar, oye, estás por encima de la banda. Esta oportunidad, como la que te he contado, ¿te interesa? ¿Estarías dispuesto a ajustar tus expectativas salariales a tanto? Que su objetivo en la entrevista sea ocupar la posición, no tener el incremento salarial. Y finalmente, busquen que les den feedback sobre su desempeño en la entrevista. No es cordialmente y de manera muy asertiva decirles, ¿me podrías comentar qué te parecieron mis respuestas? ¿Me puedes dar feedback? Quizás no les puedan dar feedback de si calzan o no calzan con el perfil, o si pasaron o no pasaron a la siguiente etapa. Pero que les digan, oye, muestra mejor actitud, sonríe un poquito más, muestra más tus manos, expláyate un poquito más cuando hables de tu contexto, responde mejor estas preguntas por competencias. O haz estos cambios en tu CV, o muestra más estas experiencias. Les va a ayudar muchísimo para una siguiente etapa y también para una siguiente oportunidad. No se olviden que nunca dejamos de aprender, ¿sí? Entonces esto ocurre al finalizar la entrevista. Ya finalizada la entrevista, va a ocurrir un tiempo en el cual nos van a contactar o no para saber si avanzamos o no en el proceso. Entonces, si te dieron la opción de comunicarte, si te dieron su correo o su número de teléfono, de manera prudente, a la semana o en la fecha que te indicaron, comunícate con ellos de manera asertiva y pregúntales si tienen alguna respuesta. Si la tienen, genial, te van a decir si no avanzaste y agradéceles por la oportunidad y te van a decir si avanzaste. Si avanzaste a la siguiente etapa, van a tratar de coordinar contigo la fecha de entrevista. Por lo tanto, otra vez, tienen que tener esa conversación en un ambiente cómodo, sin mucho ruido, donde puedan anotar más información que les permita prepararse mejor. Si siguen avanzando en el proceso de selección y siguen teniendo más entrevistas, probablemente en algún momento llegue la carta oferta. Y como recomendación, siempre tengan en cuenta sus montos mínimos, sus montos máximos, qué es lo que ustedes más valoran de esa oportunidad laboral, porque lo más probable es que les negocien. Desde mi rol, siempre hago las cartas ofertas a mis candidatos y siempre mis clientes buscan negociar el salario. Así que si están preparados, van a poder afrontar mejor esta situación un poquito tensa, pero importante para poder cerrar el acuerdo profesional con la empresa. Entonces, aquí acaba ya la entrevista dentro del proceso de selección, y la entrevista, como les digo, es fundamental para definir si cumple o no cumple con el perfil a nivel subjetivo. A nivel objetivo están las etapas previas, el filtro telefónico y el reclutamiento. Hoy estamos pasando por una coyuntura muy particular a nivel global, el cual es el tema y todos estamos realizando entrevistas o estamos realizando nuestras actividades de manera virtual. Por lo tanto, por esta coyuntura, por favor, y todavía me queda a mi costado. Apaguen sus micrófonos, por favor. Muchas gracias. Entonces, para esta coyuntura, para las entrevistas virtuales, yo les quiero dejar 3 recomendaciones. La primera es tener un buen canal de comunicación. Una vez que lo llamen a entrevista y se defina el canal de comunicación, sea a través de Skype, WhatsApp, llamada telefónica, o Zoom, o Meet,
o Microsoft Teams o cualquier plataforma, asegúrense de dominarla, de conocerla. 2, asegúrense que la entrevista se desarrolle en un lugar donde tengan buena señal, donde haya buena luz. Lo peor que puede pasar en una entrevista de selección es que se corte y por lo tanto no puedan captar su experiencia de manera adecuada. Lo segundo es que a nivel virtual tenemos mayores barreras para tener un mejor impacto en el evaluador. Por lo tanto, tenemos que cuidar mucho más nuestra imagen. Les recomiendo que al momento de afrontar una entrevista se vea el torso, se vea desde la mitad del cuerpo hacia arriba, y que se les vea las manos. Las manos les va a ayudar a expresarse, sobre todo en un ambiente virtual. Y también manejar los programas, como les comenté. No puede ocurrir que mediante una entrevista ustedes no sepan cómo está ocurriendo. Hoy, la gestión a través de herramientas virtuales es... Entonces muestren ese conocimiento, esa creatividad, esa innovación, ese buen manejo de las redes. Y al final, como recomendación, tienen que transmitir actitud. La actitud también se transmite con el lenguaje corporal, pero hoy no estamos cara a cara. Hoy estamos a través de pantallas. Por lo tanto, la voz tiene un rol fundamental. Entonces, como recomendación, tienen que grabarse, tienen que observarse, tienen que pedir feedback, que les digan cómo perciben sus respuestas. Pongan en práctica las mejoras. Por favor, pongan sus audios en silencio. Hay un usuario que tiene su audio abierto, ya lo puse en silencio, gracias. Muchas gracias. Como les decía, tienen que mostrar mejor actitud. Usualmente las entrevistas son mucho más cortas, por lo tanto tienen menor tiempo para mostrar ese interés que deben de manifestar al momento de afrontar un proceso de selección. Con estos temas, con este tema de la coyuntura actual, termino mi exposición acerca de cómo afrontar una entrevista de selección dentro de nuestros objetivos de conseguir nuestros objetivos profesionales. Pero quería terminar esta charla con 4 recomendaciones, 4 tips. El primero, tienen que identificar bien su pasión. ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus objetivos a largo plazo? Que estos objetivos sean alcanzables y que sean relevantes, que los motive, que los saque de su zona de confort, que le dé sentido a todas las cosas que hacen día a día. Como les digo a mis compañeros de trabajo, a las personas que trabajan conmigo, si lo que estás haciendo hoy no te está ayudando o no estás seguro que está construyendo un mejor perfil profesional, a una mejor persona, tienes que buscar un lugar donde sí lo encuentres. Pero no le vas a encontrar el sentido si no te trazas ese objetivo final. Entonces lo primero, tiene que identificar su pasión y trazarse los objetivos que le van a ayudar a realizar sus sueños. Lo segundo es que tienen que definir bien su perfil. ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que no les gusta? ¿Qué es lo que les motiva? ¿Qué es lo que les apasiona? Y tienen que postular a la oferta en la cual su perfil encaje. No postulen por postular. Busquen información antes y postulen sabiendo bien hacia qué se enfrentan. Y enfréntenlo de la mejor manera. El tercer tip es que se actualicen. El mundo laboral cambia constantemente. Y como estamos viendo hoy, de una semana para otra, nuestro nivel de gestión cambió de ser presencial a virtual. Y hoy nos está llevando a nuevos aprendizajes, a nuevas formas de planificar nuestra gestión del trabajo desde nuestras casas, así como todas las demás otras funciones que tenemos que hacer. No solamente se enfoca en las actualizaciones con certificaciones de estudios, estas son sumamente importantes, pero también hay otras formas de seguir actualizándose. Y finalmente, y copio una frase de Goethe, el único que no se equivoca es aquel que nunca hace nada. Yo los invito a equivocarse, los invito a hacer, a actuar, los invito a prepararse antes de una entrevista, a conocer muy bien la empresa que van a postular y a dar lo mejor de ustedes, a practicar
practicar, a evaluarse, a recibir feedback y a seguir mejorando. Esto no acaba nunca. Y son las personas que más se preparan, más se cuestionan y mejor cambian, las que se adaptan más rápido a estos mercados. Y se vienen situaciones un poco complejas, ¿no? En la cual va a haber mayor desempleo y van a haber menos oportunidades laborales. Por lo tanto, tiene que agarrarnos a esta situación lo mejor preparados posible. Entonces, con estas 4 recomendaciones doy por terminada la presentación y voy a empezar a leer las preguntas que me han hecho a través de el chat. ¿Sí? Pero antes que nada, les pido que por favor, si quieren recibir su constancia de participación del webinar, tienen que llenar la encuesta que acabo de copiar en el chat. ¿Ya? No se olviden, completen esa encuesta porque es muy importante para la dirección de empleabilidad de la universidad para que sigan mejorando. Entonces ahora voy a pasar a responder las preguntas. Tengan un poquito de paciencia que voy a pasar a responder todas. Si tienen alguna duda, por favor, no duden en hacérmela saber a través del chat. A ver. ¿Cómo se modula la voz en una entrevista? Como lo mencioné, lo que tienes que hacer antes de una entrevista es prepararte muy bien. Lee tus respuestas, lee tus respuestas y haz que te escuchen tus respuestas. Y pregúntale, ¿cómo me percibes dándote este tipo de respuestas? Grábate, mírate en el video y mejora constantemente. Entonces es lo que yo te recomiendo para afrontar una entrevista. No sé si tienen alguna pregunta adicional, aún no he recibido preguntas, no sé si alguien tiene alguna duda. Me pregunta Juan Jordi, aún no tengo ninguna experiencia laboral, ¿cómo puedo mejorar mi CV? Juan, te agradezco por la pregunta. Mi sugerencia es, si aún estás en la universidad estudiando, por favor, hay una persona que tiene el audio abierto, Elsa, por favor, apague su audio, gracias. Voy a responder la pregunta de Juan. Si no tienes ninguna experiencia aún, te recomiendo 2 cosas. La primera es que comiences a participar de voluntariados, porque en los voluntariados uno asume ciertas responsabilidades y comienza a tener ciertas experiencias. Quizás no son remuneradas, no son experiencias laborales, pero son experiencias que nos ayudan a construir nuestro perfil profesional y nos ayudan también a conocernos, a conocer qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, qué es lo que hacemos bien. Y la otra alternativa es comenzar a buscar posiciones de entrada. Quizás posiciones que no están muy orientadas a tu carrera, pero que sí son considerados trabajos en los cuales vas a tener un jefe, vas a tener un equipo, vas a tener objetivos y por lo tanto te van a medir, te van a exigir y vas a poder mejorar constantemente. Esta es la mejor manera de ir construyendo tu perfil profesional para que cuando busques prácticas profesionales o tus primeros empleos en tus carreras, pues puedas ser más competitivo que otras personas. César me pregunta, ¿qué tanto influye el salario en la entrevista? El salario influye muchísimo. Si tu expectativa salarial está por encima del salario ofrecido, tenlo por seguro, César, que no vas a llegar a la entrevista. Entonces, como les dije en la presentación, tienen que tener muy claro esos 3 montos: su último salario, su salario actual, cuál es su salario ideal, máximo, y cuál es su salario mínimo. Hay personas que no tienen trabajo y que su último salario, por ejemplo, fue 10.000. Sin embargo, su salario mínimo es 7.000. Mencionen 7.000 u 8.000. ¿No? Si obviamente el salario se puede acercar más a los 10.000 o a los 11.000, va a ser ideal para ustedes. Pero mencionen su salario mínimo porque a partir de ese salario los pueden estar llamando para otras oportunidades laborales. El salario es clave. Luis me pregunta, ¿cómo debo responder a una pregunta compleja? Tienes que responderlo, como les dije, con la verdad y con seguridad. No hay pregunta buena o pregunta mala. Hay pregunta real o pregunta fingida. Y nosotros, los entrevistadores, tenemos mucha experiencia entrevistando y nos vamos a dar cuenta muy rápido.
Alejandro me pregunta, si trabajo de forma dependiente, ¿cómo puedo tener un salario para ver si me conviene esa empresa? Si trabajas de manera dependiente, lo que yo te sugiero, Alejandro, es que puedas anualizar todos tus ingresos. Es decir, todos los ingresos que tuviste en el 2019, divídelos entre 14. ¿Por qué entre 14? Porque son 14 los salarios que nosotros percibimos en el año. Entonces, si lo divides entre 14 y te da un monto, ese monto puede ser tu salario base. Puede ser el salario en el cual tú estás dispuesto a recibir para comprometerte de manera dependiente con una empresa. Es necesario mencionar premios. Es importante mencionar los premios en tu CV y si te lo preguntan en el momento de, por ejemplo, ¿por qué debería contratarte a ti? Pues mencionar que eres una persona súper comprometida, dedicada, planificada, disciplinada, por lo tanto ocupaste el primer lugar en tu carrera, es importante que lo menciones. Tienes que dejar evidencia de las competencias y los premios, los reconocimientos son evidencias de las competencias que tenemos. Luis me pregunta, respecto a la entrevista, en la pestaña donde llenamos los nombres y apellidos, me sale obligatorio. Bueno, esa es información, digamos, del enlace. En el enlace no me permite poner nombre, dice número. Exacto, no deja poner nombre. Por favor, Luciel, si puedes ayudar a los alumnos que no pueden completar la encuesta, sería ideal. Si tienen alguna pregunta o duda acerca de lo que les comenté acerca de las entrevistas de trabajo, pues por favor háganmelas llegar. Encantado de responderse. Tengo una pregunta de Nicole Leiva. Si hace 5 años dejé de trabajar, ¿es correcto mencionar la experiencia anterior? Es importante, Nicole, mencionar por qué dejaste de trabajar. Hay muchas razones por las cuales las personas dejan de trabajar, desde temas personales hasta emprendimientos, viajes, años sabáticos. Lo importante es que la decisión que tomamos en ese momento era importante en ese momento y nos ayudó a vivir un espacio personal o profesional diferente que nos lleva a ser unas mejores personas hoy. Y por lo tanto, lo que te recomiendo, si has dejado de trabajar un tiempo, es enfocarte más en las competencias que has desarrollado, en las nuevas experiencias, en los nuevos conocimientos, etc. Probablemente el dejar de trabajar te reste competitividad con otros candidatos, por lo tanto tienes que resaltar las otras cualidades que tienes. Alejandro pregunta, ¿el CV también se pone en los estudios de colegio? No, no Alejandro, el CV no se pone en los estudios de colegio. Como les mencioné, el CV solamente sirve para que te llamen a entrevista y por lo tanto van a validar tu experiencia profesional, el cargo, los años que tuviste y dónde lo realizaste, en qué empresa. ¿Qué estudios tienes a nivel profesional o técnico, pero no el colegio? José Miguel me pregunta, actualmente veo que hay varios postulantes asistiendo a entrevistas de manera casual. Esto influye bastante actualmente. Como les dije, es mejor pecar de exceso que de menos, pero lo importante es estar impecable, limpio y ordenado. Puede ser zapatos, pantalón, camisa y correa, sin corbata y sin saco. Igual va a haber una buena imagen. Lo que sí tenemos que dejar de lado es un poco el look casual, ¿no? Zapatillas, jean, camisa suelta. Recuerden que estamos en una entrevista formal. Yani me pregunta, tengo 2 años de experiencia laboral de modo asistencial, deseo ascender modo administrativo. ¿Cómo podría plasmarlo en mi CV para ser tomado en cuenta? En realidad, más que ser plasmado en tu CV, lo que te recomendaría es demostrarlo en la compañía, ¿no? Preguntar, oye, ¿qué competencias o qué habilidades están valorando dentro de esta compañía para asumir un rol administrativo? ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo para asumirlo? ¿Por qué te digo en tu compañía? Porque tu compañía tú ya tienes un aprendizaje ganado.
de la dinámica de la compañía, de la dinámica del sector, de la cultura de la organización. En cambio, si buscas en una nueva compañía, hay una nueva curva de aprendizaje que tú ya tienes ganada en esta. Ahora, si buscas hacia afuera, tienes que, como les mencioné durante la capacitación, tienen que identificar bien qué es lo que piden en el perfil y tienen que mostrarlo en sus CVs y en la entrevista. Valeria me pregunta, para responderle la pregunta de por qué no deberían contratarme, ¿qué espera el empleador que se responda? Pues con la verdad, lo que estoy buscando que me cuentes son tus debilidades. ¿No? Que me cuentes tus debilidades, y todos tenemos debilidades. No hay ninguna persona en este planeta que no tenga debilidades. Y cuando te preguntan por tus debilidades, lo que buscamos es que nos digas realmente cuáles son tus debilidades. La peor respuesta ante debilidades es que no tengo debilidades, no tengo oportunidades mejor. La segunda peor respuesta es que me digas que eres perfeccionista o eres detallista. Eso no es una debilidad, ¿no? La debilidad es la consecuencia de buscar ser detallista, o la causa. ¿Por qué quiero ser siempre detallista? ¿Por qué busco los errores? Esa es la debilidad. La tercera peor respuesta es que no me digan una debilidad, sino que me digan una consecuencia de una debilidad. Cuando a veces les pregunto cuál es tu debilidad, me dicen soy impuntual. Yo le digo, ok, la impuntualidad no es una debilidad, es una consecuencia. Ahora, la causa de tu impuntualidad es porque o eres flojo o no sabes administrar tu tiempo. Y obviamente me van a decir que no sabe administrar su tiempo. A nadie le gusta decir que es flojo. Pero después de 2 preguntas me doy cuenta que la persona administra bien su tiempo. Entonces, él es puntual porque es flojo. Me mintió en la entrevista. Entonces, es importante mencionar su debilidad, ser transparentes, pero además también decirles qué es lo que estás haciendo, qué es lo que has hecho para mejorar. Porque una debilidad toma relevancia porque trabajamos con otras personas y les afecta a otras personas estas debilidades. Por lo tanto, tenemos que cambiar. Entonces, Valeria, la mejor respuesta es la verdad. ¿Cómo mejorar nuestra plataforma de LinkedIn? Pues completando toda la información de nuestra experiencia profesional con posiciones generales. No hay que ser creativos en las posiciones. 2, hay que colocar una buena foto profesional y un buen resumen profesional. Y hay que estar en contacto con personas afines a nuestro interés laboral y con empresas también afines a nuestras expectativas laborales. ¿Qué cosas debemos evitar hacer o decir en una entrevista de trabajo? En realidad hay que evitar definitivamente hacer comentarios que falten al respeto, machistas, sexistas, clasistas, racistas, bromas de mal tino. Hay que evitar también decir mentiras, exagerar. Recuerden que en un proceso de selección siempre se toman referencias. Y si ustedes mienten, esas mentiras van a ser corroboradas después. Luisa Alcahuamán me pregunta, ¿qué tipo de programas informáticos son indispensables y son considerados en el CV? Todo va a depender de la posición a la que postules. Hay programas que son más transversales en la gestión, como un ERP SAP o como un ERP Oracle. Si tú lo manejas en la empresa o lo has manejado en las empresas donde has trabajado, es importante colocarlo. Pero hay posiciones que buscan conocer ya más programas de sistemas, un Java, un .NET, un SQL. De acuerdo a la posición hay que colocar lo que están buscando que nosotros tenemos y que los tenemos. Katy me pregunta, ¿todas las empresas solicitan las constancias de trabajo? No necesariamente, hay unas que no, hay otras que sí te piden certificados, donde sí te piden las constancias y tu CV documentados en el sector público. Y si no las subes, pues no te van a tomar en cuenta. Por favor, también quería recomendarles que no se olviden que en la Universidad Cayetano Heredia tienen su propia bolsa de ofertas laborales. Así que busquen estas oportunidades ahí, busquen qué es lo que tienen los perfiles y comiencen a utilizar también esta red de contactos. Depende de ustedes que le den la fuerza necesaria para que las empresas comiencen también a postear más. Va a depender de ambos lados. Si hay empresas y no hay postulantes, las empresas dejan de postular. Pero si hay empresas y hay muchos postulantes y hay buenos postulantes con buenos CVs y afrontan buenas entrevistas, van a haber mayores oportunidades laborales. ¿Sí?
Mira, acá tengo una pregunta muy interesante de Eiji. ¿Cómo afrontar una entrevista grupal? Las dinámicas grupales son herramientas de selección también muy importantes, porque lo que buscan es también conocer sus comportamientos. En las dinámicas es muy importante seguir las pautas que te dan y sobre todo participar. Definitivamente se descartan a las personas que no participan, que no hablan, que no actúan. Y siempre hay que tener un buen nivel de comunicación, siempre respetuoso. A veces cuando hago dinámicas de selección, percibo que hay personas que se burlan de las respuestas de otros, o interrumpen, o atropellan, o muestran sus emociones. Ya están descalificándose automáticamente. Tengo otra pregunta. ¿Las redes sociales, por ejemplo, Facebook, Instagram, influyen en la entrevista? No necesariamente en la entrevista. Usualmente buscan ver cómo son las personas en sus ambientes naturales. Por lo tanto, no sería inadecuado que los busquen en Facebook o en Instagram y vean qué tipos de publicaciones tienen o qué tipos de comentarios hacen. Como les mencioné hace un ratito, hay algunas cosas que no se deben de decir en una entrevista, pero en general son cosas que no se deben de decir ni de pensar. Entonces no se debe ni decir ni de pensar a través de cualquier canal. Siempre respeto. Tengo una duda sobre cómo colocar mis estudios complementarios en mi CV. ¿Es necesario colocar todos los que hice o cómo podría priorizar los seleccionados? No, no es necesario colocar tus estudios complementarios. Además, te podría decir que los estudios complementarios no se leen. Es importante colocar los estudios complementarios que te certifiquen un conocimiento o una habilidad que pidan en el perfil. Si no lo piden, no lo coloques. Porque, como te digo, no se va a leer. Salvo, como te digo y te repito, si te lo piden. Si te piden certificado en tal programa, tienes que poner certificado en tal programa, en tal institución, en tal año. Finalmente, si realicé un voluntariado pero no tengo la constancia, ¿se debe incluir en el CV? Sí, se debe incluir en el CV. Probablemente te pidan referencias, o tú puedas dar referencia de las personas con las cuales hiciste voluntariado, o dentro de la ONG o dentro de la asociación, para que puedan confirmar que sí hiciste voluntariado. ¿Dónde iría si tuve un cargo en tal asociación, en mi CV? Podrían ir en otro acápite, después de experiencia profesional o estudios universitarios, que diga otras actividades o actividades extracurriculares. No tengo identificados los 10 errores más frecuentes en una entrevista, pero podrían ser desde llegar tarde, no tener una buena presencia, no sonreír, no hacer contacto visual, no prepararse, no dar buenas respuestas, no mostrar sus debilidades, no utilizar metodologías para responder bien a las preguntas, ser irrespetuoso, mentir. Todos estos son errores frecuentes en una entrevista. Bueno, con esta pregunta doy por concluida mi presentación el día de hoy. Espero haberles sido de ayuda y les deseo los mejores de los éxitos en sus objetivos profesionales. No se olviden de las recomendaciones y sobre todo practicar para afrontar mejor los procesos de selección. Le agradezco a la Universidad Cayetano Heredia por haberme invitado y permitirme compartir mi experiencia. Le agradezco al área de empleabilidad. No se olviden de completar la encuesta y hacer mucho mayor uso de la bolsa de trabajo. Gracias. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias por la participación de nuestro querido ponente, Mauricio Aguinaga. Muchas gracias. Estuvo excelente la ponencia. Le saluda Lucila Polinares, encargada del área de, en este caso, Bolsa de Trabajo. Por favor, les voy a agradecer que puedan llenar la encuesta que se ha compartido. Asimismo, las personas que tengan algún inconveniente, por favor, nos escriben a bolsa-trabajo@oficinas-medio-upch.pe. Cualquier duda que ustedes tengan nos pueden escribir.
Trataremos de todas maneras todas las ponencias, colgarlas en nuestro fanpage, Bolsa de Trabajo UPCH, también pueden ingresar ahí. Y por otro lado, también compartiremos con ustedes, sí, los PPTs de las presentaciones, las personas que hayan participado. Búsquennos en el fanpage como Bolsa de Trabajo UPCH. Ahí nos van a encontrar, ahí van a ver todas las, en este caso, las publicaciones que nosotros tenemos de las ofertas laborales que maneja la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Muchísimas gracias a todos por su participación. No se olviden de llenar su encuesta. Al culminar la encuesta, se les va a estar enviando su constancia de participación. Muchas gracias con todos, los espero, viene una segunda ponencia en este caso, en las redes sociales se van a estar viendo cuáles son. Este 30 de abril tenemos una segunda ponencia, que lo van a estar viendo en el Facebook de Bolsa de Trabajo. Asimismo, el 14 de mayo también vamos a tener una tercera ponencia, por favor estén atentos a nuestro Facebook. Muchísimas gracias a todos por su participación, hasta luego. Buenas noches.